Y muy bien, comenzamos, se está grabando. Muchas gracias por la asistencia, la puntualidad, sobre todo, Fabiola, Mayerly, José Antonio, Gary. Les voy a pasar un video respecto a la puntualidad, creo que a los demás, ¿no? Para que entiendan que a nivel internacional, los países industrializados y los que son potencia mundial, lo primero que hacen es ser puntuales. Si hablamos de Japón, hablamos de los países asiáticos, Estados Unidos. Perdemos negocio porque no somos puntuales. Perdemos negocio porque no estamos en el momento que tenemos que estar. Si hablamos de comercio internacional y fuera de los cursos, talleres que estemos dando, yo siempre tengo que comentar alguna de las cosas respecto a la vida, al trabajo, a la profesión, hasta la familia, ¿no? En realidad son consejos productivos que les puedo brindar. Yo creo que todos están conscientes de que si estamos en esto es para que podamos aprender un poco más, podamos actualizarnos. Y bueno, ¿no? La puntualidad, eso de hora boliviana, la debe conocer José Antonio allá en Argentina. Es decir, si dicen hora boliviana es impuntualidad directamente, pero tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que enseñar a los demás justamente a ser puntuales, ¿no? En otros países son puntuales cuando están media hora antes de la cita, ¿sí? Entonces tenemos que completar esto. Muy bien, estamos en la tercera sesión del curso de comercio exterior. Agradezco al licenciado Gary Ferrell, que siempre ha trabajado conmigo, es docente también de varias universidades prestigiosas, él da maestrías en diferentes universidades, ha trabajado en la aduana nacional, en el departamento justamente de valoración, es por eso que él conoce la área operativa y toda la normativa que se viene dando a nivel internacional. Él les va a comentar y tomando en cuenta lo que he mencionado ayer respecto a los comités que tiene la Organización Mundial de Aduanas, esta normativa es supranacional, viene de normativa internacional que está fundamentada en conceptos generales que todas los países, los acuerdos comerciales, los bloques comerciales tienen que adaptarla a su normativa legal de manejo de la administración aduanera para que las cosas vayan fluyendo de la mejor manera. Es por eso que se habla también de facilitación del comercio, ¿no? Todos tenemos que armonizarnos en toda la normativa a nivel internacional. Lo tenemos a José Antonio, los puntos que hemos venido viendo en el curso de comercio exterior, como los regímenes aduaneros, que están en el ámbito de la Organización Mundial de Aduanas, que viene de un convenio que se ha hecho en el convenio de Kioto, se habló de los regímenes aduaneros. Ayer he hablado de normas de origen preferenciales y no preferenciales, que también viene de una normativa internacional. Hoy, muy importante el tema de valoración, que esto se da también a nivel internacional, valoración dentro de las administraciones aduaneras. Gary es conocedor respecto a eso y les voy adelantando que todo se puede defender. Obviamente, siempre y cuando presentemos toda la documentación necesaria para defender ante la aduana nacional algunos precios que nos van a ajustar, que no son los correctos, ¿no? Entonces, si conocemos la normativa, sabemos los pasos a seguir, si conocemos y nos actualizamos respecto a todos los cambios que hay a nivel internacional y nacional, obviamente vamos a poder defender ante la administración aduanera todos los procesos que nos inicien, tanto en contravención, omisiones de pago, por falta de, no sé, algún documento o porque cree la aduana que nos puede ajustar los valores como ellos quieren. Entonces lo dejo al licenciado Gary Ferrell para que se presente. Estamos también con José Antonio Gary, te lo presento, José Antonio González, Argentina, de Tucumán. Él también viene brindándome apoyo en los cursos que damos de comercio exterior y es bueno poder intercambiar, ¿no? Comentarios, ideas, pero respecto a todo lo que hemos visto, sabemos que la normativa es en todo el mundo, ¿no? Obviamente con ciertos aspectos que se van manejando en cada país por la situación de cada país, de cada política comercial que tiene cada gobierno, o simplemente porque nosotros no tenemos mar y los otros países sí, tienen que adecuarse a todos esos cambios en cuestiones legales. Gary, muchas gracias por acompañarnos. Presentate, por favor,
y puedes continuar cuando tú desees. Víctor, buenas noches. Gracias por la presentación. Gracias a todos por estar presentes en esta charla. Nuevamente te agradezco la oportunidad que me estás dando para dictar este curso. Mi nombre es Gary Fesel. Tengo 16 años de experiencia en comercio exterior, 10 de los cuales me las he pasado en la aduana nacional. He estado trabajando en la parte operativa, también con la parte normativa. Los últimos 6 años lo pasé en el departamento de valoración como encargado profesional en valoración aduanera en la Gerencia Regional Santa Cruz, ¿no? Esta experiencia me ha permitido conocer un poco lo que es la normativa sobre valoración aduanera, su aplicación en el territorio comunitario, porque no es una aplicación solamente de Bolivia. Vamos a ver qué se aplica en Bolivia más. Eso va más por las cuestiones de controles sobre el valor, con algunos matices, con algunas interpretaciones extrañas que se tienen en Bolivia, siempre plasmado bajo la imagen recaudadora que tiene la aduana nacional en nuestra propia legislación, en nuestra propia constitución. No olvidemos que la aduana es recaudadora, ¿ya? Fiscaliza y controla el ingreso de las mercancías, pero siempre y cuando éstas cumplan ciertas reglas que vayan a favor de una recaudación adecuada. Lo que venga después, casi va de la mano de lo que pueda aplicar o no de la norma supranacional dentro de su territorio. En esa línea tenemos que enmarcarnos un poquito más en lo siguiente. La aduana nacional como tal no está para perjudicar el proceso de importación o de exportación. No lo está. De hecho, toda la normativa que tenemos en la Constitución Política del Estado, la Ley General de Aduanas, el reglamento y todos los convenios firmados no le da ninguna potestad para perjudicar y tampoco quiere perjudicar, pero hay un tema, es un brazo operativo y recaudador del Ministerio de Economía. Por tanto, muchas de sus funciones van de la mano de recaudar. Y esa es una característica muy importante de muchos países en los cuales se depende de los impuestos a las importaciones. Es una fuente de ingresos al Estado, vamos a verlo por el lado del gravamen arancelario, es un ingreso directo que no es sujeto de crédito fiscal. Y eso a los estados que dependen mucho de esos ingresos les genera presión en las arcas. Así que no podemos esperar mucho de una institución que se rige por esos principios. ¿Esos principios a qué países se aplica? Especialmente a los países menos adelantados. Gran parte de Sudamérica, gran parte de África, algunos, sí, también gran parte de Asia. Países como Estados Unidos, como la Unión, los que conforman la Unión Europea, son países que dependen más de impuestos internos. Ahí está el grueso de sus ingresos para sus arcas. Y mientras no logremos eso, que el Estado, el gobierno, el Estado boliviano no dependa tanto de los impuestos a las importaciones, entonces no vamos a poder generar una facilitación que queremos a las importaciones, sus procesos normales, ¿ya? Dentro de esos procesos, ustedes ya han visto, con los anteriores cursos que me has comentado, Víctor, han hablado sobre regímenes aduaneros, uno de los pilares del control fronterizo. Han hablado sobre normas de origen. No sé si van a hablar de merciología. Disculpa, Víctor. ¿Van a hablar de merciología? Sí, sí, Garicito, sí, te va a hablar. Ya. Entonces, estos son los pilares junto con el de valoración aduanera que conforman la base del control aduanero a nivel mundial. ¿Ya? Tú compras una mercancía, decides introducirlo en un territorio dado y antes de hacerlo, pues vos tienes que informar o adecuar tu proceso de importación o de exportación a algunas reglas. Y esas reglas se han convertido en regímenes aduaneros, ¿no? Importación temporal, exportación temporal y todo eso. Entonces, vos ya directamente ya haces tu primer contacto con la aduana de tu país, en el cual estableces con una mercancía, sea nacional, que quieras retirar del territorio boliviano o extranjera que quieras introducir al territorio nacional, tienes que decidir qué reglas de juego vas a aplicar, qué vas a hacer con esa mercancía, por ejemplo, qué régimen tú eres el que vas a seleccionar para esos casos. Momento de establecer el régimen aduanero, pues ya vienen los otros pilares, ¿no? Y tenemos lo que son las partidas arancelarias, que es una normalización de la descripción numérica de la mercancía, objetos de que podamos establecer qué impuestos se van a pagar, objeto de establecer cuáles son los permisos previos a la importación o posterior, y otras responsabilidades que se van a asumir por introducir o retirar esta mercancía de un territorio, ¿no? En cuanto estas mercancías concluyen el proceso de negociación,
se establece que hay un vendedor y un comprador, ambos quedan en un precio, se van generando otros documentos, entre ellos un contrato, entre ellos la factura, lista de empaque, documentos de transporte y documentos de seguro. Con estos documentos se inicia la generación de información para el control aduanero, específicamente para el de valor en aduanas, ¿no? Esos documentos son muy importantes. Por el inicio de esta charla, porque la aduana se va a concentrar en la revisión de estos documentos, la información que ellos contienen, la forma de llenado y la coherencia en cada uno de ellos, desde la negociación hasta la introducción de la mercancía a territorio aduanero. La aduana va a hacer un seguimiento cronológico de esta información y además va a empezar a revisar que sean coherentes uno al lado del otro. Es importante que el principal documento que se tenga que tener muy, muy en limpio es la factura. Va a ser la base de otros documentos, entre ellos uno muy importante que me adelanto a decirles, que es la declaración andina de valor, que es un documento ampliatorio de la información que se tiene en los documentos de transporte y los de transacción. Esta declaración está hecha exclusivamente para las aduanas de la Comunidad Andina. Y este documento es muy técnico, muy, muy técnico. Y la información que se vaya colocando tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente con los documentos soportes, que van a ser la factura, lista de empaque, documento de transporte, documento de seguro. Y otros más tiene que ser muy coherente. En cuanto haya alguna incoherencia, va a generar dudas y va a generar que la aduana pida descargos o mayor información. Si algunos llegan a contradecirse, hay una enorme posibilidad de que la aduana decida no aceptar el monto declarado por el importador. La incoherencia es un problema muy, muy grave, ¿no? Ocurre muy pocas veces, dada la experiencia y la pericia de muchos auxiliares en la función pública, lo que son los agentes despachantes de aduanas y varios técnicos que trabajan con ellos. Rara vez se cae en una incoherencia. Pero el momento en que se caiga hay que estar muy atentos, ¿no? ¿Qué encuentra la aduana? ¿Qué podría resolver esas incoherencias y con qué documentos contamos? Hay muchas operaciones de importación, muchas transacciones de comercio exterior que no generan muchos documentos. Entre ellos, las compras hechas a páginas como Alibaba, como Amazon, como Shein, no generan muchos documentos. No los generan, ¿por qué? Porque nosotros no somos negociadores grandes. No podemos acceder a algunos contratos. Y si accedemos a algún contrato, está pegado en la misma aplicación. Si algún día compran una mercancía de Shein, la aduana les reclama un contrato, váyanse a la parte de abajo que dice directamente condiciones de compra, condiciones de venta. Ahí hay un pequeño contrato, bueno, no tan pequeño, son casi unas 10, 15 hojas, en la cual se establecen las responsabilidades entre cada uno de los participantes. Responsabilidades del vendedor, responsabilidades del comprador, hasta dónde se va a responsabilidades Shein de entregar la mercancía, qué responsabilidades va a tener si cumple con entregar la mercancía y muchas cosas más. De hecho, tienen oculto uno o dos Incoterms en toda la lectura, que no está claro con qué Incoterms trabaja en ese contrato de la aplicación de Shein, ya lo hemos analizado en anterior oportunidad, en otro seminario, y esto muestra el poder que tiene el vendedor. ¿Ya? El poder que tiene. Y ese poder que tiene el vendedor hace que el comprador no tenga muchos documentos y tampoco tenga cierta influencia en algunas condiciones de compra y de venta. Cosa que te va a afectar al momento de presentar tu declaración de importación frente a la aduana. Van a haber algunas observaciones, digamos que ha ocurrido algún error con el envío, hay una cantidad de mensajes, una descripción que quizás no encaje entre tus documentos, pero eso no es simplemente porque tú lo has hecho, sino que ha sido una pequeña una omisión o un error por parte del vendedor. Y la aduana observa y te pide descargos. Y ahí tienes serios problemas, ¿no? Al ser un comprador pequeño y ser tu vendedor muy, muy, muy grande, no vas a poder obtener muchos de esos descargos, no vas a poder obtener explicaciones complementarias por parte del vendedor. Has comprado $200, $1,000. Shein vende 4,000 millones de dólares al año. Pongámoslo así, ¿no? Hay una desproporción entre el comprador y el vendedor, muy pocos a los cuales realmente les respondería con facilidad en estas observaciones, y eso se puede traspasar a tus problemas con la aduana. En esos casos, ¿qué es recomendable? Pues revisar la información que tienes, hasta dónde alcanzas, y además también la aduana, cómo puede actuar en esta situación. Cada operación de importación, cada operación de comercio exterior que se haga,
es analizado y debe ser analizado por la aduana de manera independiente a otras. ¿Ya? Entonces, al ser analizada de manera independiente, tiene que hacer borrón y cuenta nueva con cada operación de importación. Es ahí donde el enorme trabajo que tiene el funcionario público es difícil de cubrir. Hay otro problema que pues siempre lo cito, que es el tema de la sobrecarga laboral que tienen los funcionarios. Oh, perdón. Hay una llamadita por ahí. Perdón, Víctor, ¿lograste? No, ¿Ya se cortó? no, continuamos, continúa, todo está bien. Ah, ya, vale, escuché como una llamada. Bien, con este pequeño preámbulo vamos a ingresar a lo que viene a ser el tema del que estamos haciendo, que es el acuerdo de valoración. Lo primero, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es el procedimiento de importación a consumo, que ya lo han visto en profundidad. Lo único que quiero es simplemente mostrarles dónde encaja el acuerdo de valoración, más específicamente dónde entra el control que hace la aduana. Por un lado, es procedimiento de valoración aduanera. Está hecho para las aduanas, por eso es valoración aduanera. Ya está hecho para las aduanas, para que las aduanas a nivel mundial tengan un procedimiento a objeto de determinar adecuadamente los montos imponibles. O sea, este procedimiento tiene que ser lo más similar posible al que se ejecuta en Chile, al que se haga en Brasil, al que se haga en China. Entonces, este procedimiento les da a las aduanas las pautas para establecer qué parte de todo el dinero erogado por el comprador debe de considerarse a objeto de cobrar los impuestos o de pagar los impuestos. ¿Ya? Hay montos que deja que las aduanas o los países establezcan que no son parte del valor en aduanas, que no son parte de la base imponible. Pero en el 90 y pico% de los, del 95% del procedimiento que ha remontado la OMC para establecer el valor en aduanas se aplica en los países. Hay pequeñas variaciones. Hay una enorme facilidad que tienen las aduanas para establecer qué costos se van a sumar o no, según la competencia que quieren darle a sus economías y darle a sus importadores. Lo vamos a ver más adelante. Hay un trato muy preferencial para las importaciones que ingresen por vía aérea, especialmente en Bolivia. ¿Ya? Hay una enorme preferencia. Eso dado por lo costoso que es mover mercancía por vía aérea, dado que es el único medio que tenemos nosotros de transporte internacional que no depende mucho de los países vecinos, y además que es un medio de transporte de los pocos que genera crecimiento y desarrollo a la vez. O sea que hay una preferencia para las mercancías importadas por medio aéreo. ¿Ya? Por el terrestre, férreo, bueno, tenemos que ver los otros medios, pero son los más usuales. El trato es de lo más normal, no hay preferencias con ellos, ¿no? Bien, me permite un momento, voy a comenzar con las diapositivas. Este es un pequeño cuadro resumen. Vamos a entrar por lo que viene a ser una reseña histórica sobre lo que es sobre los orígenes del acuerdo de valoración. Vamos a ir a ver lo que es el acuerdo de valoración, vamos a ver los métodos de valoración y vamos a entrar a lo que son los controles que hace la aduana a objeto de que se aplique el acuerdo de valoración. Iniciamos con un primer cuadro que viene a ser el proceso habitual de importación. Es solo un repaso, ustedes ya lo vieron en los anteriores módulos. Lo principal es directamente cumplir con las formalidades, ¿ya? Con todas las formalidades previas, ¿no? Generación de los documentos base, que está establecido en la ley de aduanas, en el reglamento, en varios convenios firmados, entre ellos, el más importante, la factura. La factura, lista de empaque, documento de transporte, documento de seguro. Aparte también habría que tener los documentos o los permisos o los requisitos previos a la importación o después de la importación que se van a ir cumpliendo en cuanto la mercancía se mueva en nuestro territorio, ¿no? Después de cumplir todas estas formalidades previas, pues se da un ingreso. Se da un ingreso al territorio nacional y después hacemos un ingreso a la aduana
Y de ahí pasamos a lo que viene a ser el tránsito aduanero hacia la aduana de importación. Puede ser aduana interior, puede ser aeropuerto, directamente puede ser en frontera. Denme un segundito, por favor. Mil disculpas. De manera posterior al tránsito, lo que hacemos es entregar la mercancía a la administración aduanera. Está a través de un concesionario llamado Depósito de Aduanas, régimen también. Vamos aquí trabajando ya con el régimen de tránsito, vamos a trabajar con el régimen de importación. Después entramos al régimen de depósito y inmediatamente esta mercancía es entregada al recinto aduanero, se emite un documento que viene a ser el parte de recepción. ¿Ya? De ahí, con toda esa documentación, entramos al sistema de la aduana, elaboramos la declaración de importación y eventualmente se va a generar un control de la aduana. Después de que la aduana haga un control sobre los documentos y la mercancía, la aduana procederá a hacer dos cosas. Solicitar más información, más descargos o en todo caso liberar la mercancía, y esto se va a dar por los usuales canales que maneja la aduana al momento de hacer un sorteo en la revisión, que son el canal rojo, amarillo o verde. Esto es lo usual, ¿no? Ahora, ¿qué no es lo usual en el nuevo procedimiento de importación? Pues viene a ser el examen previo, ¿ya? Viene a ser el examen previo. En todo este proceso se consigue toda la información, se transporta la mercancía, se ingresa por una frontera, se entrega, se hace un tránsito aduanero, se entrega la mercancía a un depósito de aduanas, se emite un parte de recepción y se puede, por parte de la aduana, solicitar que se haga un examen previo, ¿ya? Los que han hecho un proceso de importación sabrán que se elabora una declaración previa antes de introducir la mercancía a territorio nacional y después también se genera un examen previo. Pues hay dos controles previos antes de que la mercancía llegue a la aduana. Y después de hacer esa revisión, la aduana lo que hace es, si observa algo, pues pide una modificación o directamente con eso puede generar que se haga una verificación de la mercancía pasándolo a canal rojo o a canal amarillo. Entonces ha introducido un nuevo control. ¿Ya? Lo ha introducido. Y esto no está de la mano de facilitar el comercio, simplemente está de aumentar los controles de la aduana y buscar que se haga una mayor revisión a efecto de generar una mayor recaudación. Ahora, bueno, que me salte, disculpen. Ahora, según nuestro reglamento, ¿cómo son los procesos? ¿No? Iniciamos con habíamos quedado con la parte del examen previo, me he visto que hay un examen previo, se genera un resultado del examen previo y con ese resultado, es el importador lo que empieza a hacer es a entregar los documentos al declarante, quien va a generar una declaración en el sistema. ¿Ya? Con esas observaciones que ha tenido la aduana o no las haya tenido, no importa el resultado, con lo que se tenga, se va a generar una declaración de importación. Esa declaración de importación inmediatamente se elabore, tiene un lapso de tiempo para ser validado en el sistema y en cuanto se valida el sistema, pues hay un tiempo para pagar. En cuanto se paga esa declaración de importación, se van a generar los canales. Esos canales pueden ser verde, amarillo y rojo. Cuando es canal verde, no hay ningún problema. Lo que se hace es una entrega inmediata de la mercancía, se paga al concesionario en régimen de depósito de aduanas y se entrega toda la mercancía para el importador. Si saliese canal amarillo o rojo, pues genera una revisión documental y una revisión en el canal rojo de documental y física. Aquí es donde encaja el control en valor en aduanas por parte de la aduana. Aquí es donde entra, ¿ya? Aparte que ya he hecho una revisión de la mercancía, aparte que ya tiene declaraciones antes de esta declaración donde se pagan los impuestos, la aduana empieza a hacer un control del valor en aduanas. Y es aquí donde el acuerdo, donde el contacto directo con el funcionario se va a dar, directamente se va a dar. Entonces, cada uno de los funcionarios que recibe una carpeta, a razón de un canal amarillo o rojo, va a revisar muchas cosas. Va a revisar si cumple la declaración todos los requisitos mínimos para un régimen aduanero, va a revisar si la partida arancelaria es la correcta, si ha venido de algún país con el cual firmemos convenio, va a revisar si el certificado de origen bueno, es original, no es una falsificación, y además también va a revisar los permisos previos de importación. Todo eso lo tiene que hacer un funcionario y tiene que hacerlo en menos de un día.
Usualmente un funcionario de aduanas recibe de 3 a 4 o 5 carpetas. Ya se le ha dicho a la aduana que eso no es lo adecuado. Como máximo, un funcionario de aduanas debería de trabajar con una sola carpeta. Una sola. Nada más que. Ya solamente la revisión de que la declaración está llenada correctamente. Además de las partidas arancelarias, el régimen aduanero, las preferencias arancelarias, el certificado de origen, el de valoración aduanera también tiene su complejidad de revisión. Y si es una declaración en la cual se ha presentado una DAF, una declaración unida de valor, se hace más complicado todavía. Se hace más complicado y el análisis tiene que ser mucho más extenso. Amén de eso, si después de revisar el funcionario tiene observaciones en cualquiera de los componentes que hacen el control aduanero, partida arancelaria, impuestos, régimen, declaración o valoración aduanera, tiene que generar informes y tiene que solicitar descargos. El de certificados de origen. El importador va a tener que empezar a buscar certificaciones que efectivamente se documente el valedero, el funcionario va a tener que traer algún sistema que tenga la aduana para consultar las firmas. Eso está por un lado. Por un lado, la partida arancelaria, si es una mercancía nueva, los criterios aún no están establecidos. Tenemos cada 6, 7 meses una mercancía nueva que aparece en el mercado y hay que ver dónde, en qué partida arancelaria lo vamos a colocar. Si es algo muy, muy especializado, quizás el funcionario tenga que requerir que participe un experto, que solo va a ser el departamento de laboratorio de marciología, que está en la ciudad de La Paz, va a tomar su tiempo, por un lado. Y después entra el acuerdo de valoración. Y el acuerdo de valoración y su aplicación y el control sobre la aplicación del acuerdo requiere una revisión completa, completa, desde la factura hasta precios de venta de esa mercancía en el mercado interno, según el método de valoración que se vaya a aplicar. O sea, es mucho la revisión. Demasiado para que lo haga en media hora, una hora. ¿Ya? Demasiado. Un día y hasta dos serían los adecuados para eso, para solo un despacho. Ahí es donde empezamos con el problema, ¿no? La saturación del trabajo del funcionario, la presión para efectos recaudadores que hay sobre la aduana, y además una enorme y monstruosa desconfianza hacia los importadores. Hay lugares de donde si tú adquieres mercancía, pues, generas alertas directas, ¿no? Directas y tempranas. Entonces, compra mercancía de zonas francas como Iquique o Panamá, la aduana les tiene unas ganas únicas. Ya, y ni siquiera es una cuestión solamente de Bolivia. Perú, Colombia han tenido muchos problemas con las zonas francas. Perú tiene unos problemas serios con la zona franca de Iquique. Colombia tiene problemas serios con la zona franca de Panamá. Ya han llegado hasta la OMC porque Colombia ha hecho un procedimiento sacado de los pelos con tal de reducir el ingreso de mercancía de Panamá, porque ellos tienen pruebas de que hay una subfacturación y una subvaloración de los precios de esa zona franca. Es muy, muy, muy problemáticos estos dos. Por otro lado, también está la mercancía traída de China y comprada a través de los intermediarios. La mayoría de los intermediarios, o los más grandes, se encuentran en Hong Kong, el territorio semiautónomo que tienen en China. Eso también es sujeto de observación por la aduana. Y no es solamente los funcionarios, está en los reglamentos que rigen la aplicación del acuerdo de valoración, ¿no? Y está puntual, hay una parte donde dice, en uno de los artículos, no me acuerdo que es 55 o el 57, donde dice un factor de riesgo, o sea, si tu mercancía encaja en esta descripción, va a ser sujeta de control. Y en ellos está mercancía comprada desde zonas francas. ¿Ya? Está así metido, es así de desconfiado las instituciones, o desconfiadas las instituciones de la comunidad andina con las compras de mercancía en zonas francas. Zonas francas es un territorio muy especial. ¿Ya? No vamos a andar mucho en este tema, no nos va a alcanzar el tiempo, pero es una zona considerada muy riesgosa, en la cual hay una enorme posibilidad de que los precios que se colocan en las facturas de reexpedición en estos lugares no son los adecuados. Y hasta se puede dudar de la descripción de la mercancía, ¿ya? Y en ese lado no hay como quitarle esas dudas a la aduana nacional. Haciendo un lado que no han comprado la mercancía de zonas francas, haciendo un lado que no han comprado de estas zonas, de sus territorios autónomos, como es Hong Kong,
haciendo al lado de que no han comprado esta mercancía de algún territorio donde se pueda tener dudas sobre la veracidad de los datos de las declaraciones de importación, la aduana no es muy restrictiva, no es muy desconfiada, ¿ya? No lo es. Estos países, especialmente la mercancía traída de China, le genera mucha desconfianza a la aduana. Ya, muchísima, muchísima desconfianza. Pero también hay otras mercancías en las cuales la aduana se concentra en sus controles. Y uno de ellos es la mercancía usada. La mercancía usada de por sí es un caso especial. Usualmente las ventas de mucha mercancía usada a nivel mundial no se dan para la exportación, se dan para quien quiera comprarlo en subastas. Una gran página de ellos es Strada Machinery en Estados Unidos. Le puedes comprar equipo usado, pesado usado en Estados Unidos y lo puedes hacer con un usuario que puedes radicar en cualquier parte del mundo. La empresa como tal, al rajar, te da algún dato indicando su responsabilidad y tú tendrías que deducir qué Incoterms es este, ¿no? Hasta dónde llega su responsabilidad del vendedor, pero de ahí no va más, ¿no? Y tú como comprador tienes que de ahí en adelante empezar a hacer todos los procesos de exportación para llegar, traer la mercancía a, digamos, Bolivia. Agarramos con pinzas, como ha sido el proceso de compra de esta mercancía usada, nos daría a entender que es un Incoterms Word, ¿no? Y ahí viene el tema, cómo probar que es un Incoterms Word. Primero, unos requisitos para que la van a aceptar. Hablar de transacciones, que hay un Incoterms en la factura y muchas de las facturas que te emiten las empresas no tienen Incoterms. Aún así se puede pelear, ¿no? Se puede pelear. Se le puede decir a la aduana, bueno, mira, no está en Incoterms en la factura, está bien, pero dadas las características y las explicaciones y todos los descargos que yo tengo, pues se deduce que el Incoterms aplicable a esta situación es un Word. Y ahí procedemos a hacer las debidas adiciones para llegar a un FOB y las debidas adiciones para llegar a un CIF, ¿no? Eso se puede hacer, pero toma tiempo convencer a la aduana, toma tiempo mostrarles a los funcionarios que la información que yo tengo me permite establecer cuál es el Incoterms y me permite establecer cuál es el valor en aduanas, y eso requiere de que tengamos bien en claro qué documentación nos va a servir de soporte. Ya tenemos mercancías de zonas francas, que es un factor de riesgo. Ya tenemos mercancías procedentes de China o en todo caso de revendedores y tenemos también mercancías usadas. Es ahí donde se concentra el control de la aduana nacional. ¿Con qué mercancía no tiene muchos problemas la aduana nacional? Pues con los de países vecinos, ¿ya? Uno de los pocos países que tiene el menor de los problemas es con Argentina. ¿Por qué no tiene problemas con Argentina la aduana nacional? Porque hay aduanas binacionales. Entonces, en la frontera, muchos de los documentos de exportación son validados por la aduana argentina. Entonces, ya que la aduana boliviana dude de lo que esté certificando la aduana argentina, ya sería demasiado. No, sería demasiado. Así que no hay muchos controles en el sentido de que hay una enorme confianza en los documentos presentados. Al momento de traer mercancía de la Argentina, es muy distinto al contrabando, no tiene nada que ver con esto. El acuerdo de valoración no se aplica al contrabando, ojo, no tiene nada que ver con el contrabando, porque el acuerdo de valoración se aplica a introducción legal de mercancía. Dentro de nuestra legislación, pues, se considera a eso importación, ¿ya? Para introducción ilegal de mercancía no se aplica el acuerdo, para nada. De hecho, ¿ya? Hay muchos informes, muchas revisiones técnicas que ha hecho la organización que indica que para la mercancía que se decomisa, se aplica un proceso de tasación más que de valoración. Así que por ese lado no está. Con otro país que no se tiene muchos problemas es con la mercancía traída de Brasil. También no se tiene muchos problemas. Con Perú, no importamos mucho de Perú, pero sí también. Entonces, los países con los que hemos firmado convenios, ¿ya? Con países como lo que viene a ser la Comunidad Andina, lo que es Chile, lo que es el Mercosur, lo que es México, no hay muchos problemas. La aduana no hace muchas observaciones. De por medio hay certificados de origen, de por medio hay declaraciones de exportación, de por medio hay aduanas con las que tenemos convenios. Por jerarquía, no se tiene problemas primeramente con la mercancía traída de la Argentina, después la de la Comunidad Andina, después las de Mercosur y luego están las de México y los otros países con los que hemos firmado convenios, ¿no? Con ellos no hay muchos problemas, salvo los certificados de origen, eso, pues aparte de acuerdo a la aclaración. Pero con el resto sí los hay, ¿ya? Eso es un pantallazo de lo que hace el control de la aduana. Después de hacer la revisión documental, y la aduana tiene dudas,
puede solicitar hacer una revisión física. Eso es el canal amarillo. Si le ha tocado canal rojo, va a hacer una revisión documental y física y según los resultados se puede generar una liberación porque va a pedir descargos. Va a ser una revisión. Si revisa el funcionario y no pilla nada, libera la mercancía. Si revisa el funcionario la declaración de importación y todos los documentos soporte y tiene observaciones, puede pedir el funcionario al importador presentar descargos. Si los descargos están acordes, resuelven la duda del funcionario, pues se genera la liberación. ¿Dónde tenemos problemas? Cuando nuestros descargos no son aceptados. ¿Ya? Gary. No son. Sí. Perdón, con las disculpas del caso, como les expliqué a un comienzo, ya estamos a los 40 minutos. Unos 3 minutos, por favor, de un pequeño receso, tomen agua. 3 minutos y volvemos a ingresar en el mismo link. Muy Continuamos bien. donde te has quedado, Gary, por favor. Muchas Perfecto. gracias a todos por la ¿Listo? comprensión. 3 minutos, por favor, y volvemos a ingresar por el mismo link.